Hola, buenas tardes a todos los presentes. Sed bienvenidos al Centro Cultural Vicente Serrano Naharro. Hoy nos reunimos para asistir a una conferencia que celebra el 500 aniversario de la edificación de nuestra parroquia Nuestra Señora de Armentera. Vamos a participar, a partir de este momento, en esta actividad enmarcada en los actos del mes de febrero de 2015, con motivo de dicho aniversario. Aprovechando la ocasión, les comunicamos que en este mes de febrero será la visita pastoral de nuestro arzobispo Santiago a nuestra parroquia y también a Cabeza del Buey, los próximos días 22 y 23. Y el día 27 de febrero, viernes, en la Casa de la Iglesia, se presentará el proyecto solidario de Cáritas, que constará en la equipación de material para un hospital en una diócesis de Perú. Cáritas Parroquial toma el compromiso de recaudar fondos para tal fin en este año del 5º centenario de la parroquia. La ocasión que hoy nos ocupa es una oportunidad excelente para conocer más en profundidad la actividad fundadora social y económica de Cabeza del Buey y la comarca de La Serena en el siglo XVI, bajo el gobierno de los comendadores de la Orden de Alcántara. Sumergirnos en este ambiente histórico del siglo XVI será el objetivo de esta conferencia. Para eso contamos con la colaboración entusiasta y desinteresada de nuestros amigos, compañeros y conferenciantes. Son auténticos conocedores de la materia y asiduos a todas las actividades culturales, históricas y divulgativas de nuestra comarca. Ellos son Dionisio Martín Nieto y don Juan José Minaya Caballero. Toma ahora la palabra don Manuel Enrique Hernán, párroco de nuestra parroquia, que pasa a presentar a los dos conferenciantes. Muchas gracias a todos por su presencia en esta conferencia del 500 aniversario de la edificación de nuestra parroquia. Tenemos hoy la oportunidad de conocer más en profundidad el origen de la parroquia, que se remonta a los primeros años del siglo XVI. Podremos hacerlo gracias a la presencia, a la colaboración desinteresada de estos dos amigos y también amigos de nuestra comunidad, don Dionisio Martín Nieto y don Juan José Minaya. En el caso del primero, don Dionisio Martín Nieto es ya un prestigioso y conocido profesor de Historia, licenciado en Historia del Arte, impartiendo y expandiendo sus conocimientos en las aulas hace ya varios decenios. Además de este campo profesional, con el que tuve el placer de compartir 10 años en el Instituto de Enseñanza Secundaria Bartolomé José Gallardo de Campanario, por otra parte, el titular del centro campanariense, para nosotros bastante sugerente, me gustaría destacar y resaltar la importante labor que desarrolla como investigador de historia y divulgador cultural en este marco geográfico del este extremeño, en las comarcas de La Serena, Siberia y la zona de Vegas Altas. Precisamente ya tuvimos oportunidad de conocer su buen hacer entre nosotros en las jornadas organizadas por SISEBA, agrupación a la que pertenece el pasado 17 de marzo de 2012, cuando se cumplieron el bicentenario de la primera Constitución española, en la que tanto tuvo que ver nuestro paisano don Diego Muñoz Torrero. En su labor de investigación, los archivos, manuscritos y legajos consumen mucho tiempo y energía de su persona. Pero ese interés por conocer el pasado de nuestra tierra no lo guarda para sí, quiere y desea transmitirlo. Y este deseo de compartir sus investigaciones le hace estar hoy entre nosotros, en este acto que se enmarca dentro de los 500 años de la edificación de nuestra parroquia por la familia Roll. Todo esto es algo que le agradecemos sinceramente. En el caso del segundo conferenciante de hoy, don Juan José Minaya, lo conocemos sobradamente. Por su profesión de restaurador, hace ya tiempo que ha prestado sus servicios y sus conocimientos técnicos entre nosotros, trabajando en nuestros retablos, imágenes, capillas, ermitas y sacristías de nuestra parroquia y población de Cabeza del Buey. Tantos trabajos que desde su taller del Valle de la Serena ha sabido prolongar hasta donde está el arte, la cultura y la historia. No solo le reconocemos sus conocimientos como licenciado en Bellas Artes, ni siquiera sus trabajos,
sino que le reconocemos y le agradecemos su preocupación constante, su interés concienzudo y su vocación por las cosas bien hechas. Este interés por el arte, alejado de intereses locales, le hace ser ya una persona y un profesional de referencia en nuestra comarca de La Serena, tanto en lo artístico como en lo cultural. Muchísimas gracias a los dos, Diony y Juanjo. Os agradecemos vuestro interés y vuestra colaboración y disponibilidad en estos actos del 500 aniversario de la edificación de nuestra parroquia. Muchas gracias. Pues ahora toma la palabra don Dionisio Martín Nieto, que ha titulado su conferencia La familia Roll y sus fundaciones en Cabeza del Buey. Muchísimas gracias por su asistencia, en especial a mi familia de Campanario. Y Campanario es lo que nos tiene aquí, al fin y al cabo, en la amistad con Manrique durante esos 10 años de compañeros en el Instituto de Campanario. Pues bueno, cuando me propuso intervenir en este festejo del 5º centenario de la edificación de la Iglesia de Nuestra Señora de la Armentera, pues no lo dudé en ningún momento. Y además le doy las gracias porque me ha permitido ahondar en la vida de un personaje que ya me interesaba, que no había profundizado en él, como era el comendador Martín Roll. Y también le quiero dar las gracias porque me ha permitido colaborar estrechamente con el amigo también Juanjo Minaya, del cual son algunas de las fotos que van a ver ustedes, y también hemos estado pues, compartiendo, intercambiando opiniones sobre muchas de las cosas que todavía se desconocen de Cabeza del Buey y que seguiremos desconociendo a pesar de lo que digamos hoy. Con eso tengo que ir manejando dos ordenadores a la vez. Ese señor que ven ahí, no, todavía no, ahí. Quizá mejor me giro hacia la pantalla. No, lo voy cambiando yo, no te preocupes. Gracias, Juanjo. Bueno, ese señor que ven ahí es Pedro Barrantes Maldonado, historiador del siglo XVI, nacido en Alcántara, y es hermano del glorioso hermano uterino, es decir, hermano de madre, del glorioso San Pedro de Alcántara, que ven ahí. Bueno, pues este señor escribió en 1532, cuando fue al asedio de Viena a defender la cristiandad contra los turcos, escribió, cuando vino de Francia, la suma del linaje de los Rolles, de esta familia que vamos a tratar ahora. Como todas las crónicas de estas épocas, pues son crónicas que se intentan remontar a un pasado glorioso, cuando no a los tiempos bíblicos. Y nos cuenta esa historia que él escribe, no está publicada, es manuscrita, está en el archivo de la nobleza de Toledo, está publicada en un libro que escribimos sobre Barrantes Maldonado, pero como tal no se escribió, no se publicó, gracias. Y nos lleva a los tiempos de los vikingos. Fue un jefe de una armada vikinga en el siglo IX que desde las costas de Noruega y de Dinamarca llegó a Normandía, en Francia. Dice la crónica que en el año 812 se cristianó, se hizo cristiano y se le va a conocer con el nombre de Rolón. La familia está sepultada, está enterrada en esa catedral que ven ahí, la catedral de Rouen, en Francia, en Normandía, conocida por la foto que ven a la derecha, por la serie que hizo el pintor impresionista Monet. Allí, en esa catedral, estaría la tumba de ese primer vikingo que se cristianizó, sería este personaje, esta sería la tumba. Murió con más de 80 años, como dice en la tumba en latín. Fue el padre de este, que fue el primer duque de Normandía. Ahí verían la genealogía, que se entronca también finalmente con Ricardo Corazón de León. Aquí estaría sepultado el corazón de ese rey de los anglos, Ricardo Corazón de León. Volvemos a la imagen de antes.
Las zonas que ven señaladas son las zonas de invasiones vikingas, las zonas de rojo donde se asentaron y las zonas verdes a las que llegaron con sus dracar, con sus embarcaciones. Desde Normandía, en 1147, la familia esta de los Roll llega a Lisboa. Estamos en los tiempos de la reconquista de la península y es uno de los que colabora en la reconquista de Lisboa, en esa fecha, 1147. Barrantes Maldonado escribió esta poesía sobre esta familia. En ella pues, quiere enlazar el origen desde los tiempos de los vikingos hasta el tiempo en que él vive. Y ahí dice: Roll, linaje antiguo y extremado, de 800 y más años a esta parte, a Normandía en Francia han sujetado condes de Bles y Torques Lanzagrande, que eran los títulos que tuvieron, de quien vino aquel que ha desplegado en Portugal contra moros su estandarte, y al fin en Alcántara ha plantado plantas más lucientes que es el sol, cuya cabeza es el señor Juan Roll, que es el que vivía en tiempos de él. Situados ya entonces en la península, desde Normandía llegan a Lisboa y de Lisboa van a pasar en el año 1385 a Alcántara. Perdón, es que estoy pasando la del ordenador y no paso esta, que es la que tengo que pasar. Eso es. Desde Lisboa van a pasar a Alcántara en el año 1385, cuando es elegido maestre de la Orden de Alcántara un portugués, Martín Yáñez de la Barbuda. Martín Yáñez de la Barbuda se instala con su séquito y ese séquito se va a quedar en Alcántara y son las familias Acosta, Botello, Cabrera y, por supuesto, la familia Roll. Esos portugueses se instalan en Alcántara en 1385 y finalmente van a llegar a Cabeza del Buey en torno, no se sabe muy bien la fecha, en torno a 1450 con la encomienda de Almorchón. Y de Cabeza del Buey pasarán a la ciudad de Trujillo en torno a finales del siglo XV, donde van a hacer sus matrimonios, como veremos después. Ese es la sepultura, el sepulcro de Martín Yáñez de la Barbuda, el maestre de la Orden de Alcántara. Un personaje de lo más curioso, un personaje que tuvo una visión que le hizo mandar a toda la Orden de Alcántara a reconquistar Granada por su cuenta, él solito. Murió en esa batalla como murió casi toda la Orden de Alcántara en esa locura del maestre. Está sepultado ahí. Y ahí estaría su epitafio en portugués, que dice que nunca tuvo miedo en su corazón. Vamos a ver un poco de la genealogía de esta familia de los Roll. Ahí no ven nada, evidentemente, porque es muy pequeño desde la distancia que lo están viendo, pero sí distinguirán los colores. Con los colores he querido significar el lugar donde estaban estos personajes. El color rojo indica la permanencia en Alcántara, o por lo menos el nacimiento y la mayor parte de su vida en Alcántara. El color verde, excepto este primer verde, que es un poco más clarito, verán ahí, todos los demás verdes señalan la existencia de esa familia o la permanencia de esa familia en Cabeza del Buey. Los colores que tienen también, el color morado va a ser en Alcántara, el color azul, que aparece por aquí, será ya la residencia, en parte, en la ciudad de Trujillo. Y señalo únicamente en amarillo esta persona, porque es la que va a enlazar las dos familias. Se van a casar una tía con un sobrino y enlaza la familia de Cabeza del Buey con la familia de Alcántara. Bueno, ahí tienen el escudo que está en el convento de las Concepcionistas, que fue pintado por don Vicente Serrano,
Pero hay una equivocación con el escudo, con los colores del blasón. Esa confusión viene desde que el genealogista y heraldista Pedro Cordero Alvarado escribiera su guía heráldica de Trujillo. Y él confundió el escudo, en las armas que ven aquí, las confundió con los Zúñiga. No son los Zúñiga, es la familia Hurtado de Mendoza. Entonces, los colores verdaderos serían estos, que ven ahí, el escudo nuevo de los Hurtado de Mendoza, y esta parte no es tampoco la de los Zárate, como dice Cordero Alvarado, sino que sería el escudo antiguo de la familia de Hurtado de Mendoza, porque el primer rol que aparece en esta quemadura, el que viene con ese maestre de la Orden de Alcántara, Martín Alfonso Roll, se casa con una Teresa Fernández de Hurtado. Fue un matrimonio muy ventajoso para la familia. Esa equivocación pues la tenemos también en la ciudad de Trujillo, evidentemente. Esa es la casa de los Roll, y ahí incluso pues está grabado en piedra, pone casa de Roll, Zárate y Zúñiga. Ni Zárate ni Zúñiga son las armas de ese escudo, que es el mismo que tenemos ahí. El mismo escudo que tenemos en las concepcionistas estaría ahí. Vamos a hablar un poco de algunos de estos personajes. El primero, el que llega a Alcántara, el que viene con el maestre de la Orden de Alcántara, Martín Alfonso Roll. Sí constatamos que fue comendador de la Orden de Alcántara, comendador de Belvís, y se le documenta como asistente al capítulo de la Orden en Ayllón, en 1411. De su muerte nos informa el primer personaje que hemos visto, Barrantes Maldonado, y nos cuenta de él. Este fue el que, yendo a cazar con su azor y cayendo un rayo, le mató a él y a su caballo y a su escudero, perros y azor, cerca de Jartín. Esto oí contar a mi señora madre María Villela de Sanabria, la madre común de San Pedro de Alcántara y de él, que lo oyó contar a su padre Juan de Sanabria y a su madre la Maldonada y a otros. Esa es la historia que nos cuenta de la muerte de este caballero, Martín Alfonso Roll. Y después ya nos cuenta la genealogía. Dejó este caballero 2 hijos. El mayor se llamó Juan Roll y el segundo Alonso Roll. Este segundo Alonso Roll fue comendador de Valencia de Alcántara y tuvo un hijo bastardo que se llamó Martín Roll, que fue comendador de Almorchón y Cabeza del Buey, que yo conocí. Muy honrado y principal caballero y muy rico. No sé si se distingue bien, los que aparecen en negro no se ven apenas. Bueno, sería esa descendencia, Martín Alfonso, los 2 hijos, Juan, que va a casar con Catalina de Carvajal, y Alonso, que es el que nos interesa por la parte de Cabeza del Buey, que va a ser el padre de Martín Roll. El hermano de Alonso, el comendador de aquí, va a tener dos hijos principales, Pedro Roll, que casa con María de la Cerda, en Plasencia, y Inés Roll, que casa con Rodrigo Palomeque, que era el camarero del duque de Béjar. Del Juan Roll I, casado con Catalina de Carvajal, pues nos cuenta también, nos informa Barrantes Maldonado, que viniendo Juan Roll de Cabeza del Buey de ver al hermano, el comendador Alonso Roll, salió contra él el capitán Diego de Cáceres Obando, que estaba alzado con benquerencia y matólo a lanzadas. Era el momento de la lucha entre los distintos candidatos o los que se proclamaron maestres dentro de la Orden de Alcántara por la sucesión del maestrazgo. Es el hijo de él, Pedro Roll, que casa en Plasencia con doña María de la Cerda, otra familia muy importante. Va a fallecer en 1488 y cuando fallece ella, es que pasó el que no es, perdón, ahora, ese Pedro Roll. Casa con doña María de la Cerda en Plasencia y cuando muere en 1488, ella se mete a monja en el no lejano convento de Santa Clara de Belalcázar. De esa manera, pues la hija va a quedar huérfana y va a ser su tío, su tío, el comendador, el que la va a acoger aquí en Cabeza del Buey. Este Pedro Roll dejó las casas principales en Alcántara y van a estar vinculadas después a la hija.
Esa es la hermana de la anterior, otra hija de Juan, la que casa con Palomeque, que era camarero del duque de Béjar. Estos son los que compran la sinagoga cuando la expulsión de los judíos de Alcántara e hicieron allí la iglesia de la Encarnación Vieja. Y también nos cuenta Barrantes Maldonado de ella, del carácter de ella. Dice que, y después que Rodrigo Palomeque falleció, conocí yo a esta señora ser una de las mujeres de más valor y esfuerzo, y que sustentó los bandos en Alcántara, las peleas entre las distintas facciones de los nobles, no como mujer, sino como un gran capitán romano. Esa es la sinagoga antigua, después convertida en la iglesia de la Encarnación llamada Vieja. Y ese es el interior. Seguimos con la genealogía, nos iríamos al siguiente escalón. Teníamos aquí, por esta parte, esos dos personajes que hemos hablado, Pedro Roll e Inés. Ahora veremos, de Pedro hay una hija, la hija que queda huérfana, Teresa, y veremos también la descendencia de Inés. Por este lado es por la que va a enlazar con la de Cabeza del Buey. Vamos a ver estos dos personajes, los dos hijos. Teresa Roll, esa muchacha que queda huérfana cuando muere su padre y su madre se mete a monja en Belalcázar, nos cuenta también Barrantes Maldonado, pues bastante de su historia, y se da la casualidad, la curiosidad, se viene a vivir a Cabeza del Buey con el comendador y se da la casualidad de que la van a casar con el nieto, ella es la nieta de ese primero que vimos, que muere aquí cuando venía a ver al comendador, se va a casar con la nieta del que mató a su abuelo. Con el nieto del que mató a su abuelo, esta Teresa Roll, con Diego de Cáceres Obando, sobrino también del comendador mayor de la Orden de Alcántara, Fray Nicolás de Obando. Esa familia va a quedar después en Cáceres y constituyen los marqueses de Torreorgaz, marqueses del Reino y finalmente marqueses de Camarena la Real, es decir, que está enlazada con la familia de Nicolás de Obando. Del otro lado, de la parte de Inés Roll, va a venir la descendencia, y ahí tendríamos a ese Juan Roll que hablaba al principio, Barrantes Maldonado en su poesía, el que él conoció. Y esa es la sepultura de él y de su segunda mujer en Alcántara, en la iglesia de Almocóvar. La hermana del que está sepultado ahí es también un personaje curioso, Catalina Roll, y nos cuenta Barrantes Maldonado de su historia, que fue recibida por monja en el monasterio de Santi Espíritu de Alcántara, muchacha de poca edad, y habiendo estado 6 o 7 años en el hábito sin hacer profesión, fue sacada del monasterio y llevada a casa de su abuela, Inés Roll, donde estuvo hasta que murió la abuela con su hábito, y después en casa de sus padres, hasta que murió el padre. Esta fue la doncella más hermosa y de más buen entendimiento y afabilidad que había en Alcántara, muy amada de su madre, hermanos y abuelos y deudos, salvo de su padre, que quisiera que prosiguiera en la religión. Y ella tuvo intento de casarse, y aunque el casamiento no le sucedió con quien ella pretendía, casó después de muerto el padre con Juan de Cabrera, rico y honrado, natural de Alcántara, mas no nada a gusto de esta señora, por lo cual, de descontenta, adoleció el día que la velaron con él y sin se levantar, desde aquel día, falleció en el mes de octubre del año de 1543, de edad de 29 años, sin dejar hijos. Está sepultada en la iglesia mayor de Alcántara, debajo de la tumba con sus mayores. Esa era la nieta de Inés Roll, aquella que había defendido como capitán romano los bandos en Alcántara. Marchamos entonces ahora a la parte de aquí, de Cabeza del Buey. Tendríamos Martín Alfonso Roll, el que vino con el maestre Yáñez de la Barbuda. Su hijo,
evidentemente no podían tener hijos legítimos, no se podían casar, pero casi todos los comendadores y maestres pues tenían sus hijos y acababan siendo reconocidos. Tuvo a Alonso Rol, que va a ser comendador, y Alonso Rol va a ser padre de todos estos, siendo como era comendador de la Orden de Alcántara y no pudiendo estar casado legalmente. Hasta 1540 los caballeros de la Orden de Alcántara no pudieron celebrar matrimonio previa solicitud al Papa y, por supuesto, los que habían profesado religión no podían. Aparte del comendador Martín Rol, el comendador de Almorchón y Cabeza del Buey, que todos conocemos, tuvo a estos hijos. Alonso Rol, que va a casar con una trujillana, Isabel de Vargas; María de Ortigosa Rol, que casa con su sobrino de la rama de Alcántara, y por ahí se enlazan las dos familias; Leonor Rol, que va a casar en Trujillo con Pedro Calderón; y Teresa Rol, como ven ahí. Y ahí vendría esa descendencia que termina finalmente en Alonso Rol de Hinojosa, el más conocido ya, que traspasa la frontera del siglo XVI aquí en Cabeza del Buey. Esa es la cara bastante achatada del sepulcro del comendador Alonso Rol, que es el que está en la iglesia. Alonso Rol dice en un documento: comendador de Cabeza del Buey y alcaide del Almorchón, pasó a vivir a Cabeza del Buey. Labró la iglesia, hospital y casa de encomienda de aquella villa. Está enterrado en ella, en lo alto del presbiterio, al lado del Evangelio. Tuvo por hijo en una vecina de aquella villa a Martín Rol, que sucedió a su padre en la encomienda y alcaidía, lo cual nos declara que el que hizo, por lo menos la empezó, fue el padre, fue Alonso Rol. El hospital fue más bien con la fundación de la no mujer, vamos, con la mujer con la que tuvo hijos, de Mencía Álvarez. Del comendador Alonso Rol, también dice un documento: comendador de Cabeza del Buey, Almorchón, marido y conjunta persona de Mencía Álvarez. Acabamos de decir que no es posible, ese matrimonio no pudo celebrarse nunca, ¿no? Tuvieron 5 hijos, que lo fueron los que hemos dicho antes: Fray Martín Rol, que después tuvo las encomiendas de su padre, Alonso Rol; Teresa Rol de la Cerda, casada con Diego de Cáceres, que no era hija, sino que era sobrina; Leonor Rol y otra Teresa Rol. Si seguimos con el siguiente personaje, que es el comendador Martín Rol, fue uno de los personajes más importantes dentro de la Orden de Alcántara, tanto que cuando el último maestre de ella, don Juan de Zúñiga, que tienen ahí en ese retrato del arzobispado de Sevilla, cuando don Juan de Zúñiga renunció al maestrazgo a favor de los reyes católicos, puso como condición que tanto él como 3 personas que él designara quedasen solo sujetas bajo la obediencia del Papa, no bajo la obediencia de los reyes ni de ningún otro poder temporal. Esos 3 que eligió don Juan de Zúñiga fueron el prior de Magacela, Fray Cristóbal Bravo de Lagunas; el comendador de Portezuelo, Fray Gómez Suárez de Moscoso; y el comendador de Almorchón, Fray Martín Rol. Lo que conocemos un poco de su currículum vitae va a ser inmediatamente gobernador de la Orden de Alcántara, corregidor de Jerez de la Frontera, visitador de la provincia de La Rioja, visitador general de la Orden de Alcántara, y fue también albacea testamentario, entre otros, de Fray Nicolás de Obando y de Fray Juan de la Puebla, el famoso conde de Belalcázar, que dejó el título por meterse en religión. Ahí tendríamos a Nicolás de Obando y a Fray Juan de la Puebla. Murió el comendador Martín Rol aquí en Cabeza del Buey el 15 de enero de 1529. Poco después se conocía su noticia en el Consejo de Órdenes y se informaba de que una hermana suya se había llevado mucho dinero al convento de las monjas, como dice en ese documento. Pasamos a la parte de las fundaciones. Bueno, la iglesia, una foto de todo colección, a los tiempos actuales. Acabamos de ver ese documento que decía que Alonso Rol
fue el que labró la iglesia, hospital y casa de la encomienda. Bueno, pues en otro documento de 1555, que es la visita de Bravo de Lagunas, el sobrino del que hemos dicho antes, el prior de Magacela, dice en esa visita que las visitaciones pasadas dicen que el comendador Fray Martín y Rol hizo la dicha iglesia a sus expensas. Con eso lía quién lo hizo, si el padre o el hijo, ¿no? Y que el concejo de la dicha villa dio los peones y así se averiguó en mi presencia por los ojos de personas que lo vieron. Creo que en realidad lo que vieron fue que él la terminó, no que la empezara. Y esa es la sepultura que está en la iglesia. Bueno, un pequeño juego para ver la inscripción que tienen ahí. Bueno, va saliendo. Esta iglesia hizo el comendador Rol, no dice si Alonso o Martín, con peones que dio este pueblo. Por su devoción hizo el sagrario y el retablo y altares y viga y órganos. Acabóse, que es lo que pone aquí, acabóse año de 1515. Por otras documentaciones, la parte del sepulcro ponía que era el padre, era Alonso Rol. De eso que dice esa lápida, pues quedan testimonios. Hablaba de la viga, ¿no? De la viga sabemos por la visita de 1634 que el arco toral de la capilla de la dicha iglesia es de piedra de cantería y en él puesta una viga guarnecida de tabla dorada y sobre ella puesta un crucifijo, el crucifijo de la viga. Y del un lado Nuestra Señora y del otro San Juan, el Calvario, pintado y dorado, y a cada lado del arco toral un escudo de armas del comendador. Me he permitido la licencia de imaginarme cómo sería. Sería una viga de madera dorada y encima pues el Calvario también en madera. Sería un poco el efecto. Sustentado aquí en las armas, en los escudos del comendador, que serían esas dos fotos con los escudos. También dice que la capilla, el documento, que la capilla es de bóveda de piedra con sus cruceros de piedra labrados, dorados y pintados. En la clave de en medio tiene un escudo de las armas del comendador, que no queda. Esa sería la bóveda de la capilla mayor, que falta justamente en la clave principal, en la clave mayor faltaría el escudo. Y vendría a ser pues algo parecido a eso. La tumba que aparece ahí, la tumba del comendador, no hay duda. En muchos documentos lo dice. En este caso es incluso el propio hijo, Martín Rol, el que dice que los huesos y cuerpos del comendador Alonso Rol y de su madre, Mencía Álvarez, estaban en la iglesia de la Armentera. Dice, allí está el dicho bulto de Fray Alonso Rol, mi señor. Y para que se supieran en todo momento cómo era, lo describe. Y ahí también añade, evidentemente, que al lado estaba la sepultura de su madre, que es lo que está señalado en rojo, y la dicha sepultura de mi señora Mencía Álvarez, enladrillada de azulejos todo alrededor. La visita de Bravo de Lagunas, la verdad que lo lía todo, confunde todo, y aquí pues habla más bien que está sepultado otro Alonso Rol, hermano de Martín. En otro documento, en 1577, Alonso Rol de Hinojosa, que es el que ya llega hasta el siglo XVII, en otra visita de la Orden de Alcántara de Bartolomé de Villavicencio, les prohíbe que se sienten en la capilla mayor de la dicha iglesia junto y arrimados al entierro del bisabuelo de mi parte, que edificó el comendador Rol, su hermano. Seguimos con lo del hermano. Y el documento más claro es la visita de 1634, donde dice que al lado del Evangelio, a donde está el sagrario, hacia las gradas, por donde se sube al altar, está puesto en el hueco de la pared un arco de piedra blanca, la punta de las dichas piedras, tal. Y en este enterramiento está enterrado el comendador señor don Alonso Rol, comendador que fue de la dicha villa.
y dentro del dicho arco están en la piedra labradas y doradas las armas del comendador, que hoy no quedan. El suelo de la dicha capilla está enladrillado con ladrillos azulejos y en él marcada una sepultura de azulejos en que está enterrada su madre del comendador, la madre de Martín, en este caso sería. Bueno, voy a saltar ya para dejarle tiempo a Juanjo, porque si no me extiendo mucho. Otra de las fundaciones sería el Hospital de Santa Elena. El Hospital de Santa Elena va a ser fundado por el testamento de Mencía Álvarez, la madre de Martín Roll, la compañera en ese sentido del comendador Alonso Roll, y hizo su testamento en 13 de agosto de 1501 ante Diego Martín. Por ese testamento se va a fundar el hospital. Ahí estaría esa lápida que está delante del altar, y lo mismo, hacemos lo mismo con la transcripción de ella. Se ve mal ahí con el amarillo. Bueno, dice, este hospital mandó a ser la señora Mencía Álvarez, madre del comendador Fray Martín Roll, falleció año de 1501. La tercera fundación, ya en la última y vamos terminando, sería el convento de Concepcionistas. El breve para su fundación fue obtenido por el comendador Fray Martín Roll en 1508 y va a ser fundado con las primeras monjas fundadoras, abierto ya en 1523, con sus sobrinas de la parte de Trujillo, Isabel Roll Calderón como abadesa, Mencía Roll, Elvira Roll Hurtado y Catalina Roll, que venían del convento de las Clarisas de Santa Inés de Sevilla. Ahí están Manrique y Juanjo en la foto. Bueno, el escudo dice en la visitación de 1634 que la capilla del convento, la capilla es pequeña y las paredes conforme a las de la iglesia, y la bovedilla y sus cruceros de piedra labrada, y están doradas con 5 claves, y en la de en medio puesto un escudo grande de tabla con las armas del comendador Fray Martín Roll, fundador del dicho monasterio. Ese es el escudo. Bueno, obviamente ya no está, no es la bóveda que estaba cuando la fundación. Ese es el escudo que hoy está encima de la puerta, en el interior, por encima de la puerta de entrada a la iglesia. Y estaríamos en la capilla mayor, la tumba de Alonso Roll, del hermano. En 1634, en la pared hacia el Evangelio, está hecho un arco de piedra, que está puesto en él un bulto de una figura de hombre que dicen que es un hermano del dicho comendador, que es el que aparece. No está en el lado del Evangelio, está en el lado de la epístola. Está en el otro lado. Ahí veríamos el sepulcro, la tumba de Alonso Roll, el hermano de Martín Roll. Hacemos lo mismo, la inscripción que pone justamente en el filo de la cama, ahí la van a ver, que dice, aquí está el magnífico caballero Alonso Roll, hermano del comendador Roll, fundador de esta casa. Tenemos, en ese sentido, tenemos al hermano, tenemos al padre, pero nos falta él. ¿Dónde está el comendador Martín Roll? ¿Dónde está la tumba de él? Volvemos a Barrantes Maldonado, que nos dice que Martín Roll, comendador de Almorchón y Cabeza del Buey, un muy rico caballero que yo conocí, aunque él era pequeño, que está sepultado en Cabeza del Buey, en un monasterio de monjas que él fundó. La aclaración también está en la fundación del convento de Trujillo,
esas sobrinas que vienen desde Sevilla a fundar el convento de Cabeza del Buey, después, a su vez, van a fundar el convento de Trujillo, el convento de Santa Clara de Trujillo. Y en la escritura de fundación de ese convento nos mencionan dónde está Fray Martín Errol, que ya había muerto en 1529, donde les impone la obligación de rezar por su alma, y dice al final que lo hagan sobre una tumba, es lo que aparece aquí, perdón, que lo hagan sobre una tumba o bulto con la cruz de Alcántara que está en la capilla mayor del dicho monasterio. Es decir, en la capilla mayor, que no es esa, evidentemente, en 1634, aparte de describirnos la del hermano Alonso, dice después el visitador, Diego de Sandoval Pacheco, y en la dicha capilla está puesta una tumba, y no dice más. Creo interpretar que la tumba sería una tumba en medio de la capilla, como sucedía en tantas iglesias, que estuviera en medio con su bulto y que en algún momento pues, se tuvo que quitar. Lo extraño que no se hubiera quitado ya, porque en el siglo XVII ya los visitadores ordenan que todas las tumbas que estén en medio de las capillas se quiten, se retiren y se lleven a los arcos óleos, se lleven hacia las paredes. Pero todos parecen describir que había una tumba en el medio. Lo que fue de ella, de la tumba del comendador Martín Errol, pues lo desconocemos. Para conocer más cosas, pues ahí va el final ya, un envite a Manrique. Y es que parte de la historia de Cabeza del Buey pues está en Córdoba, en el archivo del Obispado de Córdoba. Eso es un texto, un artículo que se publicó en 1981, aportación documental a la historia del arte en Extremadura, Cabeza del Buey, en el año 1634. Es un extracto de la visita de la Orden de Alcántara a Cabeza del Buey. Y dice el autor, Francisco Lara: el pueblo de Cabeza del Buey ha pertenecido a la diócesis de Córdoba hasta la década de los 50, en que por motivos que no son del caso pasó a la de Badajoz. Este hecho motiva que la mayoría de la documentación que a él hace referencia se conserve en Córdoba. De la sección de visitas generales que se encuentra en el archivo del Obispado, hemos seleccionado la que hace referencia al pueblo en 1634. Yo invito a Manrique y a los párrocos de la arciprestazgo de Castuera que reclamen esa documentación, puesto que desde que se hizo el ajuste en el año 1958 se pasan no solo los fieles, también se pasa la documentación a las diócesis a las que se incorpora. Y ahí lo dejamos. Que me he liado con una cosa y con otra. Pues muchísimas gracias, Diony, por tu interesante conferencia sobre la familia Errol. Y que, bueno, como ha quedado grabado, seguro que muchas veces tendremos que recurrir a ella para escucharla y para verla. Ahora nos vamos con el siguiente conferenciante. Él es don Juan José Minaya Caballero y hoy nos habla sobre la parroquia en Cabeza del Buey, patrimonio cultural y espiritual. Buenas noches. Antes de nada, dar las gracias a Manrique por sus palabras. Sabéis que siempre es para mí un placer estar en Cabeza del Buey y hablar de Cabeza del Buey. Y sobre todo, siempre más agradable si lo hago con Diony y bueno, colaborando con él. Por eso también muchas gracias, Diony, por esa colaboración. Y voy a ser un poco reiterativo en algunas cositas porque no podemos empezar a hablar del patrimonio ni de la historia de Nuestra Señora de la Armentera sin antes hacer una pequeña mención a su fundación por el comendador Roll en 1515, según la inscripción que se conserva en la lápida sepulcral junto al sepulcro de Alonso Roll. Hizo el sagrario, el retablo mayor, altares, la viga y órganos. Fiel reflejo de su tiempo, la construcción tiene claras muestras del gótico avanzado ya con elementos renacentistas. El edificio es de una sola nave, con una longitud de unos 31 metros, dividida en 6 tramos, separados por 5 arcos fajones apuntados, muy gruesos. Primitivamente se cubría con techumbre de madera a 2 vertientes, quedando vista al interior. Esta fue sustituida por otras de viga y ladrillos revestidos. La capilla mayor,
o presbiterio se cubre con bóveda de crucería, algo más elevada que el resto del templo y realizada en ladrillo, enlucido y ricamente decorada con pintura barroca al temple. Tiene una longitud superior a los 8 metros. El arco toral, que separa el presbiterio de la nave, es también apuntado, pero labrado en granito, y con 2 escudos del comendador Rol en la imposta, sobre los que se apoyó la viga de la que ha hecho la recreación Dioni, a la que se refiere la inscripción fundacional. La fábrica de toda la construcción es de mampostería y ladrillo, enlucida en el interior y vista en el exterior hasta hace poco tiempo, a excepción de la fachada oeste, es decir, la principal, y algunos tramos de la sur. Hoy todos los muros primitivos se encuentran enlucidos. La mampostería se conjuga con los sillares de piedra en los contrafuertes exteriores y en las esquinas y las portadas. La portada de los pies es del siglo XVI, la principal, renacentista, realizada en granito con arco de medio punto y pilastras adosadas, rematado por entablamento y frontón partido, con un hueco del que José Ramón Mélida nos dice que posiblemente sirvió para colocar una imagen. La puerta de madera conserva clavos góticos con formas romboidales. Hoy, en proceso de restauración, esperamos que se remate con la calidad y la sensibilidad que su importancia merece. La portada del norte o del Evangelio, conocida como Puerta de Palacio, es también gótica, con arco conopial. En el vértice tiene esculpida una cruz y en el lado derecho de la enmarcación presenta un florón. Falta el florón del lado izquierdo, al montarse el contrafuerte en este lado de la portada, habiendo sido añadido posteriormente en las distintas reedificaciones. El herraje de esta puerta es gótico, con clavos de cazoleta radiados y grandes aldabones circulares. La portada del frente sur aparentemente es de 1861, pero la puerta es gótica, semejante a la de la portada norte. Tras su análisis descubrimos que interiormente se conserva oculta en un atrio interior la portada original, gótica, con arco carpanel enmarcado en alfiz, hoy todo encalado en blanco. Con el tiempo esta portada se debió porticar con una bóveda abierta que cubría de las inclemencias, formando un atrio porticado, que posteriormente se utilizó para realizar una nueva portada en el extremo exterior, ocultando la portada original desde el siglo XIX. La torre se ubica en el lado derecho de la portada principal y se divide en 3 cuerpos de ladrillo. El primero, de planta cuadrada y más alto, los 2 siguientes octogonales en disminución y rematando un pequeño chapitel. En los 4 ángulos de la torre, sobre las 2 primeras plantas, como única decoración, presenta ánforas vidriadas. Todas las plantas llevan 4 ventanas en forma de arco de medio punto, y en las de la primera se ubican las campanas y el reloj. Nos dice Vicente Serrano que se construyó en 1550, según se recoge en la visitación de 1634, que Vicente sí pudo consultar en el Obispado de Córdoba. A pesar de esto, el aspecto actual de la torre nos hace encuadrarla más hacia el siglo XVIII, quizá por alguna importante reconstrucción. Y es que esta iglesia parroquial, como cualquier construcción que se precie por su importancia en sus funciones de culto a lo largo de la historia, sigue viva y lo hace alterando o modificando su aspecto, unas veces con reedificaciones y otras se ve enriquecida con nuevas aportaciones históricas. Así ocurre a lo largo de los siglos XVIII y XIX y también en el siglo XX. Dentro de estas nuevas aportaciones, la parroquia de Nuestra Señora de la Armentera vive un momento de esplendor durante el tiempo que estuvo de párroco don Antonio Gómez Calvo, aproximadamente entre 1673 y 1723. Quédense bien con este nombre. Creo que este personaje necesita reconocimiento en Cabeza del Buey, aunque me da la sensación que ya le llega un poquito tarde. A modo de pequeño resumen de sus aportaciones,
nos queda una valiosa anotación en el libro parroquial segundo de defunciones que dio comienzo en 1670. Su partida de defunción dice así: enterróse en la parroquial de dicha villa el señor don Antonio Gómez Calvo, que cura fue de ella 50 años y fundador de la Santa Escuela de Cristo y su primera obediencia, de edad de 80 años, agosto 19 de 1723, y recibió el santo óleo. Y asimismo, dicho señor cura, don Antonio Gómez Calvo, hizo el retablo del altar mayor, el frontal de piedra de jaspe, el camarín y sacristía, con su cuadro de la cena, espejos grandes y cajones, y estofó de dicha sacristía a expensas de limosna de todos los vecinos de esta villa. La histórica piedra de jaspe aún se conserva, ya no es el frontal del altar mayor, pero aún cumple función semejante en el retablo de la Inmaculada. Y no fueron las únicas intervenciones que se hicieron en esos años. Parece ser que reformó la portada principal. En 1703 se colocó la reja que remata la portada sobre la ventana abierta, que posiblemente fuera en un principio una pequeña hornacina, según nos dice Mélida. Es una de las piezas más relevantes de la parroquia. De ella dice Mélida que es el mejor adorno de la portada. Es de 2 cuerpos, el inferior de barrotes abalaustrados, viéndose en el superior, dentro de una láurea recortada en chapa, el anagrama del Ave María, coronado, que se corresponde con la inscripción de la faja de chapa que divide los 2 cuerpos y que dice «sin pecado concebida». A los lados de la franja consta la fecha de reedificación, 1703. En torno a esa misma fecha, a finales del siglo XVII o principios del XVIII, se añade a la iglesia, al lado del Evangelio, en el primer tramo, la capilla del Sagrario. Se trata de una capilla cupulada de la que destaca en el interior una galería de 3 arcos sobre columnas de piedra. No mucho tiempo después, junto a esa capilla y al presbiterio se construye la sacristía. Junto a la sacristía se construye el camarín, tras el presbiterio, con acceso desde el lado opuesto de la sacristía, desde lo que hoy es el archivo. Todo este amplio conjunto que rodea el presbiterio se construye de una vez y se hace siguiendo la misma técnica constructiva que en la capilla del Sagrario, lo que nos hace pensar que la obra debió de ser realizada por los mismos alarifes. La sacristía es una obra muy bien planificada, que recuerda en la solemnidad de su estructura a la sacristía de Guadalupe. Por ese motivo, y por estar por esos años viviendo aquí en Cabeza del Buey, planteamos la hipótesis de que esta obra pudo ser ejecutada por Julián Conde, maestro mayor de obras del Real Monasterio de Santa María la Real de Guadalupe. Conde casó, vivió y fue sepultado en Cabeza del Buey en 1733. Y para él, en su día, mi compañero Dioni también planteó la hipótesis de su intervención en la ejecución del camarín de Belén, que también guarda similitudes con el de Guadalupe. La sacristía es un espacio rectangular de 6 por 9 metros, dividido en 3 tramos, anexo junto a la cabecera por el lado del Evangelio, al que se abre una puerta en diagonal en el extremo oeste, que en realidad no es la original, pues la original estaba en el centro de este muro, donde ahora se ubica la escultura sepulcral de Alonso Roll. Su fábrica es de mampostería y sillares de granito en las esquinas, así como en las enmarcaciones de los vanos, y se presenta vista al exterior. La construcción tiene una altura de 2 plantas. El espacio interior de la sacristía se cubre con bóveda de cañón sobre lunetos. Se divide en 3 tramos, en los que longitudinalmente se tienden arcos rebajados entre las pilastras, siendo de menor altura en el muro norte, favoreciendo los vanos de las ventanas. En 2 de los vanos de este muro se abren ventanas. Y otra en el muro este. Bajo esta última se sitúa la puerta de salida al exterior. La referencia histórica más fiel que tenemos de esta sacristía es la inclusión por José Ramón Mélida en el Catálogo Monumental de España de 1907-1910. Destaca como conjunto
bien conservado de época, del siglo XVIII, con sus pinturas murales, su cajonería tallada barroca, sus espejos con marcos de talla, al igual que el cuadro de la Sagrada Cena, pintado en lienzo en el testero principal. Su denominación sacristía eucarística nos habla de su dedicación expresa a la preparación del sacerdote para la Eucaristía. Así, la iconografía de las pinturas murales responde a un programa eucarístico, describiendo textos litúrgicos según las directrices de Trento acerca de este sacramento. Y todo ello a través de una amplia serie de figuras animales y elementos vegetales de carácter simbólico, con persistencia medieval. No hace ni 2 años que tuvimos el placer de realizar la restauración de estas pinturas. Podemos decir que a pesar de su carácter popular en la ejecución, están realizadas con maestría, en una variada gama de colores, realizadas en falso fresco o a la cal, con tierras naturales. Desconocemos el autor o el taller que las realizara, como hemos dicho, antes de 1723, pero sí hemos localizado pinturas de la misma mano y técnica en Cabeza del Buey, en la ermita de Jesús Nazareno, en la ermita de Belén, bajo las actuales, y en otros pueblos cercanos como en Monterrubio de la Serena o en Garlitos. De todas ellas, ninguna alcanza el esplendor de la sacristía, ni su riqueza iconográfica. El lienzo de la Sagrada Cena recordaba el estilo italiano en las figuras para José Ramón Mélida y el carácter español de la mesa, atribuyéndolo a la escuela cordobesa. También es comparado con las obras de Céspedes por Adelardo Covarsí. El lienzo, al igual que todos los bienes muebles, desapareció en la Guerra Civil, conservándose su enmarcación hasta hoy. Por ese motivo, para completar la interpretación del conjunto, tras la restauración de las pinturas, se ha instalado una copia realizada por impresión digital de la Santa Cena de Pablo de Céspedes, que se encuentra en la Mezquita Catedral de Córdoba. Sobre la sacristía se sitúa a modo de segunda planta lo que más bien es un entredós o espacio vacío entre las bóvedas y el tejado. Se accede desde el camarín y su interés arquitectónico radica en que las bóvedas quedan al aire sin rellenar. Sobre los arcos, fajones que separan los 3 tramos, se disponen sendos arcos que ayudan a soportar la cubierta. Se abren 3 ventanas en el muro norte y otra en el muro este. Adosado a la capilla mayor por la zona posterior, en el muro este, se encuentra el camarín, al que se accede desde el lado sur por una puerta desde el presbiterio, que da a esta amplia escalera. De esta escalera, hoy desnuda, nos dice Mélida, a principios del siglo XX, sus escalones y pavimentos están guarnecidos de azulejos talaveranos del siglo XVIII, y que en el centro del segundo de aquellos figura un medallón encuadrado por adornos, y en el frente de otro escalón se ve en los azulejos una composición de carácter campestre. Nada queda de esta interesante azulejería en la escalera. Sin embargo, existen azulejos antiguos en la zona del zócalo de la hornacina central del camarín, que parecen recolocados, por no guardar orden ni composición, y otros han aparecido sobre la bóveda de la sacristía, de la planta alta, que bien pudieran ser estos los de la escalera. Sin embargo, han sido estudiados por especialistas de cerámica talaverana y discrepan sobre su origen, que más bien lo atribuyen a ceramistas cordobeses. Desde la escalera se accede a un amplio corredor, que en su planta baja es el archivo. Este corredor conserva un pavimento original en baldosa de barro sin vidriar y desemboca en la entrada al camarín tras pasar bajo el acceso adintelado y de escasa altura abierto en el contrafuerte. Nos encontramos con la puerta original del camarín, realizada en cuarterones y de excelente carpintería. Tras ella, el camarín, un espacio longitudinal de poco fondo, por haber sido adaptado al espacio que permitía la calle. Contó con otra puerta hoy desaparecida, en el otro extremo, que lo delimitaba y permitía el acceso a la zona del entredós sobre la sacristía. Otros 2 vanos principales se abren en el centro de la estancia, uno a cada lado.
El del presbiterio, en forma de arco abierto, es en el que se colocaba la imagen de la Virgen. Aún conserva como elemento original un gran medallón en el centro, bajo la clave, realizado con yesería, con el anagrama del Ave María y una corona sostenida por 2 ángeles. Muestra gran paralelismo con la representación pintada en la hornacina de la Virgen en la sacristía y con los relieves de yesería y de otros morteros en el camarín de Belén. El otro vano se abre justo enfrente, permitiendo la entrada de la luz para iluminar la imagen de la Virgen desde la zona posterior, cumpliendo uno de los objetivos de los camarines. En otro tiempo, este espacio contó con una pequeña cubierta de madera, hoy desaparecida. Y lo más importante es que todos sus muros estuvieron decorados con pinturas murales, pinturas que hoy permanecen ocultas por varias capas de cal y que podemos ver en distintas zonas. Se aprecian algunos elementos claros como columnas, balaustres. Sin duda, un espacio muy dignificado y de bastante interés, a pesar de ser muy desconocido por haber cumplido hasta no hace mucho la única función de trastero o almacén. En la zona exterior resolvieron las distintas alturas con la construcción de un arco de medio punto sobre el que se construyó el camarín, a nivel de la hornacina de la Virgen. Este arco, de granito en el exterior, se proyecta al interior en forma de bóveda de cañón, conformando un espacio que inicialmente fue abierto y en la actualidad acoge el aseo. En la planta alta, en el exterior del camarín, se muestra resaltada la ventana y sobre ella, como elemento singular, había una pintura mural realizada con pigmentos, tierras naturales y en tonalidades ocres y rojizas. Representaba la ciudad de Jerusalén. A los lados, un friso decorado con 2 columnas, una a cada lado. Desgraciadamente, estas pinturas fueron víctimas del mal hacer de la empresa Vega Serena, que hace unos años restauró la iglesia. Pero además, en la lectura material de esta ventana encontramos nuevos datos. Antes de la restauración tenía una reja interior que fue eliminada. Apreciamos que no fue la original, pues si observamos bien, el granito de las jambas conserva 4 huecos en cada una de sus caras exteriores, que se corresponden con los anclajes de otra reja, que en su estructura parece ser similar a la suntuosa reja de la fachada principal, o quizás fue la misma que en un determinado momento se trasladó a un sitio más vistoso como la portada, donde además se abrió un vano que parece ser no se contempló en el diseño inicial. En ese caso, la fecha de la reja 1703 no sería la de la reedificación de la portada, sino de la construcción del conjunto sacristía, camarín, escaleras. También puede ser que se realizaran 2 rejas semejantes, al menos en estructura y anclaje. Desde luego, la hipótesis queda planteada y abierta una nueva vía de investigación. Sin duda, se despejarían muchas dudas con el acceso a los libros de visita conservados en el Arzobispado de Córdoba. En 1723, tras el fallecimiento del párroco don Antonio Gómez Calvo, la iglesia queda en todo su esplendor. Pero aún quedarían algunas intervenciones que volverían a cambiar parcialmente su aspecto. En ese mismo siglo, en 1744, fue donada la pila bautismal por Juan Gómez Bravo, magistral del Obispado de Córdoba y natural de Cabeza del Buey. En 1751, el antiguo órgano que instalara el comendador deja paso a uno nuevo montado por Francisco Andía y Andrés Andía, maestros mayores de la Catedral de Jaén. Su colocación se realiza en la tribuna, posiblemente en el lado de la epístola, y eso explicaría la ampliación del templo a la altura de la tribuna en el 4º tramo de la nave, que se proyecta hacia el exterior, sobre una bóveda de cañón sustentada en los contrafuertes. En el interior de este nuevo espacio quedaría acoplada la caja del órgano, quedando la zona bajo la bóveda abierta al exterior. Tras la Guerra Civil,
Se incorporó a la capilla de San Antonio, pero fue clausurado el espacio del órgano en la planta superior, permaneciendo tapiado hasta nuestros días. Pocos años después, como la mayoría de las grandes construcciones del entorno, sufre el brutal terremoto de Lisboa, quedando recogido en el 19 libro de bautismo. En nota marginal, junto a la inscripción del niño Simón Crisóstomo de fecha 1 de noviembre de 1755, se dice: «Este día fue el horrible terremoto que asoló a Lisboa, Ayamonte y Huelva, derrotó a Sevilla e hizo muchos daños en muchos pueblos. En este se abrió la bóveda de Jesús Nazareno y alguna quiebra en la iglesia, en el retablo y camarín de Nuestra Señora la patrona. Pero más daño ocasionó en África. Dios nos libre de ellos». Como consecuencia, llevaba esta retrasada. Como consecuencia de este terremoto, entre otros motivos, debieron ser retocadas nuevamente las pinturas de la sacristía. Y a esa intervención corresponde la fecha de 1788, pintada sobre la hornacina de la Virgen bajo el cuadro, con grafía distinta a las pinturas. Durante el siglo XIX también se realizan diversas intervenciones. Abandonada la costumbre de enterrarse en el interior de las iglesias, se instaló un nuevo pavimento de baldosas. Esta obra se hizo a costa de la encomienda de Almorchón en 1831, siendo comendador el infante Carlos María Isidro de Borbón. Como testimonio de los antiguos enterramientos, únicamente se conservan 2 lápidas con sus escudos, sirviendo de escalones a la puerta de palacio. En 1861 se realizan nuevas obras, entre otras la modificación de la portada sur que ya hemos visto. Y ya entrado el siglo XX, sobrevino la Guerra Civil, y aquí es necesario hablar de un antes y un después en todo lo que conforma el patrimonio cultural de este templo, desde el punto de vista artístico, mueble o arquitectónico, pero también material e inmaterial. La agresión que sufrió tanto el edificio parroquial como sus bienes fue atroz, como en todos los pueblos que pertenecieron a la Bolsa de la Serena. Casi todo su material artístico fue destruido. Buena cuenta de ello nos da en sus informes Adelardo Covarsí. A lo largo del conflicto bélico, la parroquia fue utilizada como cárcel, después fue ocupada por refugiados, siendo también utilizada como garaje, construyéndose finalmente un gran refugio debajo de la misma y colocándole un gran relleno de tierra encima, por lo que quedó completamente destrozada y desfigurada. Desde el primer momento, como en el resto de los templos, su contenido fue saqueado, quemados los retablos y profanadas todas las imágenes. Así se nos cuenta en la causa general en el Archivo Histórico Nacional. Sirvieron igualmente de burla en distintos sitios como en las salidas del pueblo, diciendo los escopeteros hacían guardia con ellos, y otras barbaridades por ese orden. Otras fueron arrastradas por las calles del pueblo. En diciembre de 1937 es destinado como soldado raso en la 63 Brigada Mixta Republicana que operaba en esta zona el insigne bibliófilo, catedrático y abogado don Antonio Rodríguez Moñino. Al llegar comenzó a tomar datos de lo sucedido en la zona y rápidamente se dio cuenta de que se había destruido el 99% del tesoro artístico regional. En palabras suyas, la gente atemorizada no se atrevía a oponerse a esta barbarie desencadenada y así, con su delictiva pasividad, se había hecho cómplice de la catástrofe. Nos dice Rodríguez Moñino en sus memorias: lleno de dolor por las noticias que recogía, escribí una carta dura y violenta a Pérez Rubio, presidente de la Junta Central del Tesoro Artístico extremeño, pintándole el cuadro desolador que ofrecían los pueblos de nuestra provincia y rogándole que mandara a algunos miembros de la Junta a Extremadura para recuperar lo poco que hubiera quedado aún. En respuesta a este escrito, Timoteo Pérez Rubio le ordena crear un grupo con él de presidente para la defensa del Tesoro Artístico de Extremadura. Así se creó este grupo con sede en Cabeza del Buey, que ya apenas consigue salvar casi nada,
algunas joyas de la Virgen de Belén, cálices y otros elementos de platería. También algunos documentos, manuscritos, pero poco más. Él nos dice: quien no haya vivido aquellos crueles días no puede darse idea ni remota siquiera del estado de los pueblos. Los comités, controles y sindicatos habían arrasado durante año y medio todo aquello y no quedaban ni vestigios de alguna cosa que pudiera tener valor artístico o histórico. Por otra parte, los cuadros y objetos religiosos en su mayor parte habían sido quemados. Los daños en la parroquia de Cabeza del Buey fueron enormes. Incluso el artesonado fue destruido. Nada se pudo hacer, pero el ejemplo fue utilizado por Moñino para evitar la pérdida del artesonado de la iglesia de Herrera del Duque. Cuando se enteró que querían desmontarlo para aprovechar la madera y hacer camas, inmediatamente puso un oficio a la autoridad militar para impedirlo, y lo consiguió con los siguientes argumentos. El maderamen de dicha iglesia tiene un interés especial por ser uno de los escasísimos ejemplares que se conservan en la región de artesonería renacentista, aparte de que su antigüedad, últimos años del siglo XV, le hacen estar completamente lleno de carcoma y ser inútil, por tanto, para el fin a que quiere destinarse. Le recordamos también lo sucedido en la iglesia de Cabeza del Buey, en donde se intentó hacer lo mismo, resultando inservible la madera y teniendo que realizar el Estado nuevos gastos de viguería para evitar la posible ruina de un edificio digno de conservación. El 12 de agosto de 1938, Cabeza del Buey es ocupada por las fuerzas nacionalistas, asentándose aquí las 60 y las 120 divisiones, la última a las órdenes del coronel Antonio Castejón. Pero los mandos republicanos vuelven a enviar tropas. Con ellos, al mando de Martínez Cartón. Con ellos dos duros enemigos tenían la ocasión de enfrentarse. Así, durante los 6 últimos meses de la guerra, Cabeza del Buey sufrió continuos ataques por las fuerzas republicanas. Durante ese periodo, el coronel Castejón ordenó cargar en un camión varias obras de arte y otros objetos valiosos, entre ellas el óleo de la Santa Cena, de la sacristía de la parroquia. En teoría, ese traslado se realizó por razones de seguridad, pero lo cierto es que no volvieron a recuperarse. Por ese motivo, hay quien plantea que en realidad debieron correr la suerte de botín de guerra del vencedor. En uno de esos continuos ataques republicanos, una bomba alcanzó la torre de la iglesia, destrozando una esquina, por lo que poco tiempo después tuvo que ser reparada por los ingenieros de la 60 División. Como testimonio de este hecho, un escudo de esta división luce en la fachada principal de la parroquia. Terminada la guerra civil, lo único que quedaba era la arquitectura del templo, y muy maltrecha, con sus pinturas murales y poco más. Fue necesario emprender una larga labor de limpieza y restauración, con la reposición de nuevos altares, con sus retablos e imágenes, una labor que duró años. Y arquitectónicamente, además de la reconstrucción, se realizaron nuevas aportaciones como la construcción de la nueva capilla de la Virgen del Perpetuo Socorro en el año 1955, que con planta poligonal se adosa por el lado del Evangelio en el 5.º tramo de la nave. Ya más recientemente se han realizado otras intervenciones, como la de los años 80, modificando el pavimento y cambiando algunos retablos. Pero la más agresiva ha sido la realizada en 2010, en las cubiertas y las fachadas, sacrificando elementos originales como las pinturas exteriores del camarín y ocultando zonas que siempre estuvieron en mampostería vista, aplicando un mortero de baja calidad. Esta obra ha sido realizada por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura, que la adjudicó a la empresa Vega Serena. Entre los bienes muebles que enriquecieron en el pasado o enriquecen en la actualidad el patrimonio cultural y espiritual de la parroquia de la Armentera, podemos destacar un tríptico gótico desaparecido. Mélida lo describe pintado. Se conserva devastada y mal empleados sus trozos.
Su tabla central sirve de fondo a una alacena de la sacristía y ofrece figuras de cuerpo entero de San Felipe y Santiago en sus compartimentos. Las puertas sirven para cerrar una alacena en el altar mayor. En las caras interiores están las imágenes de San Pedro y San Pablo bajo arcos góticos floridos, como los anteriores, de buen estilo flamenco. De él, Adelardo Covarsí dice que era uno de los materiales más valiosos de la parroquia. El retablo mayor primitivo. Este fue el mencionado en la lápida fundacional y sustituido a finales del siglo XVII por el retablo barroco. Sabemos que tenía pilares, imágenes de santo, de bulto, pequeñas y las armas del comendador. El retablo mayor barroco, dedicado a la Virgen de la Armentera, que hasta el año 1635 fue la patrona de la villa. Debió colocarse a finales del siglo XVII, pues consta que en 1679 se aplicaron limosnas para cubrir el coste. Desconocemos su autoría, pero sabemos que fue dorado años después, en 1721, por el sevillano Diego Gutiérrez y costó 34.500 reales. Para esta labor se contrató a Josep García, natural de aquí de Cabeza del Buey. Para Mélida era una obra mediana de talla dorada que constaba de 3 cuerpos, el inferior con hornacinas, ocupadas por imágenes de varios santos tallados, el central mayor, dentro de un óvalo guarnecido de guirnaldas, que era el hueco del camarín, se dejaba ver la imagen de la Virgen titular y a los lados las de San Pedro y San Pablo. En el tercer cuerpo se encuadraba un relieve representando el misterio de la visitación. Las bóvedas se pintaron ricamente en esa época, en el momento de colocación del retablo. Y, por suerte, se conserva la pintura. Continuando con las obras desaparecidas, cronológicamente tendríamos el retablo colateral de la epístola. Mélida destaca de él la imagen del Señor de la Cruz, llamado en el pueblo el Cristo de la Viga, el mismo que estuvo colocado sobre la viga apoyada en los arranques del arco triunfal. En el mismo retablo describe también la imagen de San Diego de Alcalá, en talla estofada, de estilo realista, con rostro expresivo. Obra muy buena, estimable, del siglo XVII. También es catalogada entre las desaparecidas por Adelardo Covarsí, que lo menciona como bastante buena. Retablo de San Francisco de Asís, también en el lado de la epístola, barroco del siglo XVIII, con el santo representado en un cuadro de poco mérito. El retablo de San Francisco Javier, compañero del anterior, con lienzo de San Francisco Javier bautizando a los indios. El frontal era de azulejos de Talavera. Y el Cristo amarrado a la columna, que fue esculpido en 1735 por Manuel García de Nova. Como ya hemos dicho, todas las obras relacionadas anteriormente desaparecieron en la guerra y fue necesario reponer de contenido la parroquia. De esta labor se ocupó con tesón y eficacia el párroco don Tomás Díaz, ayudado, claro está, por las familias de la parroquia, cada una en las medidas de sus posibilidades. Gracias a todos, en la actualidad contamos con las siguientes obras. El nuevo retablo mayor, que fue configurado armónicamente en los años posteriores a la Guerra Civil con elementos barrocos de diversa cronología y procedencia. La zona central es un retablo procedente de un convento de Lucena, Córdoba, del que sobresalen airosas columnas salomónicas. En el centro, la talla de la Virgen de la Armentera, realizada en la posguerra, a los lados San José y San Pedro, los dos de escayola, realizados en serie. Sobre la Virgen de la Armentera, en una hornacina, la imagen tallada de la Piedad, con el Cristo desplomado sobre sus rodillas, obra original de este retablo. Enmarcando el conjunto, lienzos de San Rafael y la Virgen del Rosario, y en la parte superior el abrazo de San Francisco
y Santo Domingo. El resto de los retablos actuales son todos modernos de la posguerra. En el lado del Evangelio, por orden, tenemos el retablo del Cristo del Perdón. Se encuentra en la capilla del Sagrario y es una interesante obra de escuela sevillana, completamente dorado. Su arquitectura es ecléctica, con 4 estípites que enmarcan la hornacina. El Cristo del Perdón es una preciosa talla sevillana, obra de Castillo Lastrucci. El retablo del Sagrado Corazón, de un solo cuerpo y 3 hornacinas. La del centro, más amplia, acoge la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, rematado con coronamiento semicircular y el emblema. Toda la obra está dorada con pan de oro. La escultura de Jesús es una talla en madera. El retablo de la Virgen del Carmen se encuentra insertado en un arco y toma la forma de este, rehundido en el centro donde muestra la talla de la Virgen, en la única hornacina. Está totalmente dorado. El retablo de la Virgen del Perpetuo Socorro, realizado en mármoles de distintos colores, tiene forma de baldaquino. En el centro, la Virgen en talla de bulto redondo, como pieza destacada por su originalidad. En el otro lado, el de la epístola, se encuentran el retablo de Nuestra Señora de los Dolores, de decoración más sobria que en los demás y de leyes más clásicas en su arquitectura. Tiene un solo cuerpo con 3 hornacinas y coronamiento con ático rematado en frontón. Deja ver la madera teñida y barnizada con algunos detalles dorados. En la hornacina central luce la talla en madera de la Dolorosa, imagen de vestir, realizada en bastidor, y bajo el altar el Cristo yacente. El retablo de la Inmaculada Concepción forma pareja con el anterior, destaca en el centro una interesante escultura de la Inmaculada, ricamente dorada y estofada, a pesar de ser una obra en serie en escayola. El retablo de San Antonio, pequeña obra con la imagen de San Antonio, también de estilo ecléctico. El retablo de San Francisco Javier, igual al de la Virgen del Carmen, con quien forma pareja. El retablo de Cristo amarrado a la columna, pequeña obra que acoge en el centro la interesante talla del amarrado, escultura de Víctor González Gil, realizada en 1944. Continuamos con las vidrieras y de todo el conjunto es necesario destacar las de la capilla del Perpetuo Socorro por su laboriosidad y complejidad. Son obras de la Unión de Artistas Vidrieros, Sociedad Limitada de Irún. También en las distintas dependencias del templo nos encontramos con 4 lienzos pintados al óleo. 3 de ellos son copias realizadas en el siglo XIX. La Piedad, la Virgen con el Niño, o la más interesante es la Virgen con el Niño, copia de Murillo, obra de Francisco Godoy, donado por el autor para la capilla de Almorchón en 1897. De este mismo afamado pintor gaditano y casado en Cabeza del Buey, es el lienzo de Nuestra Señora de Belén, realizado para la hornacina dedicada a la Virgen en la sacristía, quizás para sustituir al anterior. Es de 1924 y tiene la particularidad de ser una representación de la imagen destruida durante la guerra. En cuanto a la orfebrería de la parroquia, desconocemos la relación de existencias anteriores a la guerra, pero sabemos que Rodríguez Moñino pudo rescatar varias piezas dispersas que junto a la corona de la antigua Virgen de Belén fueron depositadas en la sede central de la Junta del Tesoro Artístico en el Museo Arqueológico de Madrid. Algunas de estas piezas volvieron al finalizar la guerra. Tenemos constancia documental, por ejemplo, de la recuperación de la corona. Por eso pensamos que igual ocurriría con los cálices. Otras piezas fueron traídas por el párroco don Tomás de otros lugares del arzobispado, y entre las piezas más interesantes que se conservan tenemos esta. El cáliz de plata de mediados del siglo XVI, con reminiscencias góticas en las hojas de acanto que se ven en la subcopa. Otro cáliz de plata de mediados del siglo XVIII, de tipología lisa, con marcas cordobesas, con suave decoración a buril en la base, representando cogollos y formas vegetales. En la pestaña inferior lleva la inscripción: soy de la iglesia parroquial de Priego, año 1751.
Este otro cáliz en plata sobredorada del último tercio del siglo XIX, de estilo ecléctico, con marcas cordobesas. Destacamos las hojas lanceoladas, repujadas y cinceladas en las subcopas. La custodia de plata de 1824, neoclásica, del tipo de sol, con marcas cordobesas, con ausencia de decoración a excepción del sogueado, y como obra moderna de orfebrería, la custodia de plata realizada en 1946 por talleres cordobeses, en plata repujada, cincelada y sobredorada, con estética barroca. El archivo documental, el patrimonio documental, el archivo parroquial, era uno de los más completos de la comarca, y sigue siendo. Explico. Fue salvado milagrosamente de la destrucción, y de él basta decir que el libro de bautismos y matrimonios comienza en junio de 1509, 6 años antes de la terminación de la parroquia. Pero, desgraciadamente, casi un centenar de sus libros han sido objeto de lo que podemos llamar un expolio por parte del arzobispado, habiendo sido trasladados a Badajoz. No estaría mal que ahora, aprovechando la llegada del arzobispo próximamente, todos ustedes reclamen lo que les pertenece. Y para ir cerrando este repaso por los bienes que hoy se conservan en esta parroquia, las piezas que más honran la historia del templo, el sepulcro de Alonso Roll y la lápida fundacional que ya ha sido descrita. Y terminamos con otra pieza simbólica, emblemática para todos los capuzbovenses, la pila de agua bendita labrada en un capitel de las Termas de la Nava. Con el mismo simbolismo que esta pila, con la carga histórica unida a la espiritual, debéis conservar y mostrar vuestra parroquia, con todo su contenido, con todos sus añadidos. Este insigno edificio, tras 500 años de fe, de historia y de ese patrimonio intangible del que hoy no hemos hablado, con sus rituales litúrgicos y paralitúrgicos, generación tras generación, 500 años después, sigue cargado de vida. Aquí traigo una muestra de esa vida. Y lo hace gracias al patrimonio humano, a su comunidad parroquial, que además de darle sentido y funcionalidad, lo cuidan con la sensibilidad que el edificio requiere, de una forma admirable. Que así sea por muchos años. Y nada más, muchas gracias por su atención. Pues agradecemos enormemente a ambos conferenciantes, a Diony y a Juanjo, que hoy hayáis estado en nuestro pueblo para hacernos partícipes a todos de esa enorme sabiduría que sabéis sobre Cabeza del Buey y que muchos desconocemos o desconocerán. Y esa última petición que ha hecho Juanjo para el arzobispado, pues esperamos que se pueda hacer posible el próximo 22 y 23 de febrero. A ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos, pero antes de finalizar, cómo no, desde la parroquia se quiere hacer entrega de un detalle, tanto a Diony como a Juanjo, y para ello, bueno, pues requerimos la presencia aquí en el escenario del Centro Cultural del alcalde de Cabeza del Buey, don José Antonio Fernández Mora, y también del cura don José Jiménez. Así que si podéis, subís arriba. Los detalles son, nos ha dicho Manrique, que os comente pues una secuencia de fotografías de la parroquia pues conmemorando estos 500 años, el 5º aniversario. Le damos un aplauso, que no quede aquí frío. Bueno, y antes de finalizar, recordarles esas dos fechas que nos adelantaba Manrique. El día 22 y 23 va a ser la visita del arzobispo don Santiago a nuestra localidad y el día 27 de febrero la presentación en la Casa de la Iglesia
del proyecto solidario de Cáritas. Pues nada, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en esta fría noche de febrero y les esperamos en los próximos actos que se hagan a lo largo de todo este año con motivo del 5º centenario de la parroquia Nuestra Señora de Armentera. Muchas gracias.